A finales de los años 90 estaba decidido a capacitarme en algo más, en una modalidad de hipnoterapia clínica que sería una buena adición a mi carrera, por lo que me inscribí en un programa intensivo para psicólogos y para consejeros. En el transcurso del aprendizaje, uno de los requisitos era que cada participante debería experimentar en forma personal la hipnosis en al menos 2 ocasiones distintas. Mi primera sesión fue maravillosa y pude relajarme bastante bien, pero sin embargo, esa misma noche, en la habitación del motel en el cual estaba permaneciendo mientras duraba esta parte del curso, comencé a sentir un dolor en el pecho que iba y venía. Me habían diagnosticado antes una enfermedad cardíaca y había experimentado algunos dolores similares en muchas ocasiones, así que no le presté demasiada atención a lo que me ocurría. Llegando la mañana siguiente, todavía podía sentir algunas molestias, pero sin embargo no creí que fuera algo tan grave como para dejar de asistir a la sesión del día. Así que asistí de todos modos. Yo esperaba que fuera solo una pequeña molestia más, sin saber que mis problemas habían estado empeorando y se habían tornado serios y graves. Durante el comienzo de mi segunda sesión, y mientras estábamos en la fase inicial de relajación, el dolor en el centro de mi pecho comenzó a empeorar y sentí como si una tonelada de peso estuviera descansando directamente sobre mi pecho. El dolor se tornó insoportable en pocos momentos. Le dije a la terapeuta en la habitación que quería detener la sesión porque tenía este dolor en el pecho. El dolor se intensificó rápidamente hasta el punto en el que comencé a sentir que no podía soportar un segundo más y que estaba incluso a punto de perder la conciencia. Estaba convencido de que iba a morir de un ataque al corazón. Y en ese instante fue cuando escuché un extraño sonido, algo fuerte, que me recordó al sonido de un aplauso. Este extraño sonido fue acompañado a la vez por un sonido similar a un silbido. Algo que fue realmente muy extraño para mí. Cuando escuché esta especie de silbido, salí de mi cuerpo. El dolor desapareció al instante y me encontré lejos de mi cuerpo físico, por encima de él y a la izquierda de él. Todo esto sucedió muy rápidamente. Apareció algo como un vórtice de un color morado oscuro, largo y delgado, que giraba, muy parecido a un tornado, con el extremo pequeño adherido a la frente de mi cuerpo y el extremo largo comenzaba a extenderse hasta donde mi visión podía llegar. Se extendía hasta algún punto indefinido y no recuerdo haber estado nunca dentro de ese túnel o vórtice que partía
extrañamente desde mi propio cuerpo físico. Pero lo que me encontré fue algo muy diferente, fue un completo silencio, tranquilidad y paz, en presencia de una brillante luz blanca, azul. Llegados a este punto, me es muy difícil explicar algunas cosas. Debo decir que todos los intentos que he hecho para describir esta escena han fracasado porque no encuentro las palabras adecuadas. Suele ocurrirme que después de cada explicación me encuentro a mí mismo diciéndome interiormente, no fue exactamente así. Pero no recuerdo haber encontrado alguna vez al menos las palabras necesarias para poder hacerlo mejor. Esta luz estaba total y completamente llena de amor y de aceptación. Sentí la necesidad de renunciar a mis propios pensamientos, a mi ego, y solo fundirme en la luz. Solo quería ser solo una misma cosa con la luz, y esto lo deseaba más que cualquier otra cosa en el mundo. Quería permanecer para siempre en ese lugar de cálido amor, aceptación y total bondad. Quiero a partir de aquí poner un poco en contexto toda esta situación. Varios años antes de esta experiencia, había pasado por una situación muy dolorosa, un divorcio que me había resultado algo muy difícil de sobrellevar. Fue realmente muy doloroso. Yo había intentado todo lo que estaba a mi alcance para salvar mi matrimonio, pero todo había fracasado. Entonces, muchas noches me encontraba llorando y rezando para que Dios me mostrara de alguna manera cómo hacer que mi matrimonio funcionara. En realidad, mi mayor dolor era el hecho de que tenía 2 hijas de 14 y 5 años, y mi gran preocupación era este sentimiento de que iba a destruir el hogar y su seguridad. Las amo más que a nada en la tierra y quería mantener sus mundos seguros e intactos. El día que mi esposa me dijo que o me iba o ella se iría junto con las niñas, pensé que lo mejor para ellas sería que me fuera, para que pudieran quedarse en la casa y sus vidas no quedaran completamente desarraigadas. Mi hija mayor tenía edad suficiente como para comprender la situación, aunque se atribuyó mucha culpa y reproche por algo con lo que no tenía nada, absolutamente nada que ver. Era y es una hija maravillosa en todos los sentidos. Sin embargo, mi hija menor claramente no podía comprender lo que estaba pasando en su vida. Tenía solo 5 años y la amaba con todo mi corazón. Era mi preciosa bebé. Yo era su papá, su protector, su proveedor. Entró en el dormitorio mientras yo estaba haciendo la maleta para irme. Era un angelito, algo
orgulloso y no lloró delante de los demás. Contuvo las lágrimas mientras tiraba suavemente de la manga de mi camisa y habló en un susurro con una voz temblorosa y me dijo: pero papá, no quiero que dejemos de ser una familia. No hay palabras para describir cuánto dolor llenó mi corazón en ese momento. Luego abracé a mis dos hijas y me estremecí con sollozos inevitables mientras les decía cuánto lo sentía. Y llevaría ese dolor y esa pena en mi alma durante muchos, muchos años dolorosos. Ahora, comprendiendo esto, creo que podremos volver a la experiencia. Mientras estaba ante esta luz amorosa, de amor absoluto, esta luz me habló, aunque no hubo palabras audibles. Sin embargo, su comunicación llegaba a mí de una forma precisa y clara. Era clara y distinta, pero fue completamente a través de la telepatía. Esta voz, su voz, dijo: dame tu dolor. Las palabras eran amorosas y tiernas, pero muy claras. Y en este punto, para que puedan entender mi historia, necesito decir que cuando era un niño pequeño, mi padre era muy duro conmigo, y lo era tanto en forma verbal como física. Sus abusos verbales me hacían sentir completamente inútil y no digno de ser amado. Y esto solía ir con castigos físicos, los cuales eran dolorosos, y yo quería más que nada en el mundo que mi papá me amara y estuviera orgulloso de mí, pero no fue así. Sin embargo, la peor parte era la sensación de impotencia total y completa, y de una impotencia a la cual no podía controlar. Y en el instante en que esta luz amorosa dijo: dame tu dolor, me vi nuevamente como un niño de 6 años de pie frente a un estante muy alto, y en lo más alto de este estante había un recipiente, algo muy simbólico, un recipiente en el cual se podía leer una palabra: dolor. Comencé entonces a intentar alcanzarlo y a estirarme lo más que pude, pero no sirvió de nada. Simplemente no podía alcanzarlo. Bajé mi cabeza en completa derrota y entre lágrimas le dije a la luz: no puedo alcanzarla. No puedo alcanzarla. Las lágrimas corrían por mis mejillas y sentí esa misma sensación de impotencia que había sentido siendo un niño indefenso y no amado años antes. La luz volvió a hablarme suavemente. Ahora simplemente dijo: yo puedo. Entonces 2 largos rayos de luz fluyeron de la luz principal, de esta hermosa y cálida luz, y descendieron, me envolvieron, tomaron mi dolor y luego
llegó hasta mí, acariciando mi cabeza y mi mejilla, y estas luces solo me abrazaron como si fueran dos increíbles y extraños brazos de luz, dos largos rayos de luz que actuaban como un gran abrazo. Ellos me envolvieron completa y totalmente, y una y otra vez estos dos rayos de maravillosa luz amorosa me abrazaron y me acariciaron y me llenaron de todo el amor y la aceptación que había anhelado tan desesperadamente cuando era solo ese niño pequeño. Fue como volver a mi pasado para sanarlo, y fue la experiencia emocional más intensa y poderosa que he tenido en toda mi vida. Me llenó de asombro y de alegría, y así lo siento cada vez que pienso nuevamente en ello. Pruebas posteriores revelaron que aunque no había tenido un ataque cardíaco, había pasado por un accidente cardiovascular y mi corazón había sufrido daños severos. Ese dolor en el pecho había desaparecido durante mi experiencia, y hasta entonces nunca me había sentido mejor en mi vida. Pero finalmente tuvieron que colocarme en el corazón 3 stents cardíacos y un marcapasos, pero ese día no sentí más dolor, y esto es algo un tanto incomprensible. Cuando la estudiante de terapeuta que estaba en la habitación y estaba intentando llevar a cabo esta relajación, vio la expresión de paz y de total asombro en mi rostro, decidió no llamar una ambulancia y tampoco trajo ayuda adicional a la habitación. Creo que esto fue algo contra toda lógica, y de alguna manera ella fue guiada o pudo percibir que algo más estaba ocurriendo. Creo que fue muy intuitiva y sintió que estaba pasando por una experiencia espiritual de algún tipo. Estaba completamente asombrada luego, y más tarde me dijo que estaba tumbado en el suelo con una expresión en mi cara resplandeciente, como si estuviera tratando de alcanzar el cielo con gracia y con lágrimas corriendo por mi rostro. Incluso algo tal vez gracioso fue que yo había aferrado mi cuerpo a un osito de peluche que estaba tirado en el suelo, y en algún momento me aferré a él y lo acaricié suavemente y lloré de una manera serena. Creo que debió ser un verdadero espectáculo. Un hombre grande y adulto de 220 libras, tumbado en el suelo, amando a un osito de peluche. Pero esto es algo normal. Me aferré a él, tal vez como un apoyo psicológico debido a todo lo que estaba sintiendo. Durante este periodo con el osito de peluche, la psicóloga clínica que dirigía el seminario entró en la sala y también quedó fascinada por mi apariencia y por mis acciones. Se sintió tan conmovida por lo que vio que insistió en que me llevara el osito de peluche a casa como un recuerdo que conservo hasta el día de hoy.
Esta experiencia cambió mi vida por completo. Unos días después, yo estaba de regreso en casa, conduciendo por la autopista interestatal, mientras reflexionaba sobre este asombroso evento, cuando me pregunto qué significa todo esto y qué se supone que debo hacer ahora. Apenas había terminado de pronunciar esas palabras cuando escuché la misma voz telepática que había escuchado de la luz unos días antes. Esto fue asombroso para mí, a la par que inesperado. La voz simplemente respondía. Mi pregunta era ¿qué había significado todo esto? ¿Qué debía hacer? Y esta voz, aparecida súbitamente, solo dijo: crece. Hubo una pequeña pausa y nuevamente la palabra: crece, pronunciada más fuerte que antes, seguida por una tercera y última orden: crece. Esta última oportunidad, pronunciada con tanto énfasis que me sacudí físicamente en mi asiento. Y así fue. He cambiado mucho desde aquel día. Yo formaba parte de una religión conservadora, fundamentalista, que se negaba a aceptar quién iría al cielo y quién no. Y ahora tengo una visión universalista de la religión. Y me ha ocurrido desde entonces que no puedo encontrar ninguna religión organizada en la que me sienta completamente cómodo. Intento aceptar a los demás como son, en lugar de aceptarlos como creo que deberían ser. No tengo ningún miedo a la muerte. Regalé la mayor parte de mi ropa y ahora me visto con sencillez. Tampoco me preocupan las cosas materiales. Intento ayudar a los demás cuando puedo. Todavía no entiendo qué es lo que me pasó aquel día de los años 90, casi del nuevo milenio, siendo 1999, pero fue claramente un momento decisivo en mi vida. Yo sé pocas cosas con certeza, pero de esto estoy absolutamente seguro. La muerte no es una condición que ponga en peligro la vida. Hasta aquí el testimonio SM de hoy. Es muy fácil ayudar a que otras personas, como tú ahora, conozcan la información que has recibido. Si te ha parecido valiosa o interesante, ayudar a esto es tan fácil como dar un me gusta, comentar o suscribirte si aún no lo has hecho. Te dejo un abrazo, que estés muy bien y hasta la siguiente experiencia.